Bueno, pues nuevamente vamos a darle caña hoy a ver si ya en el capítulo anterior nos habíamos quedado los aliados que se reunieron en París para dictar los términos de la paz. Habíamos visto cómo Francia recupera Alsacia y Lorena, los belgas también recuperan su terreno, Europa pasa de los imperios destrozados a nuevos estados-nación. Se crearon en la Europa del Este nuevas naciones, por ejemplo Polonia se apropió de un vasto territorio de Alemania y Rusia, Checoslovaquia lo hizo de Austria-Hungría, Serbia también se formó el superestado eslavo, Yugoslavia, y todo esto después las conversaciones de paz lo reconocieron, pero que no se forjó allí, se fueron forjando cada una por su lado, o sea que no las crearon. También me faltó por decir, aunque luego lo diré, que también se formó la Gran Rumanía al tomar sobre todo Transilvania de Hungría, que fueron las peticiones de María al rey Jorge de Inglaterra. Bueno, sí, creo que lo dije. Bueno, pues esto después haré unos detallitos. Bueno, también dijimos que eran 27 países, pero que realmente los 4 principales, ¿no? Por ejemplo, el Clemenceau de Francia, que quería que Alemania fuera controlada por el bien de la seguridad de Francia. Lloyd George de Inglaterra quería salvaguardar su imperio británico, que era el único que quedaba vivo. Y el de Italia, no sé si era Orlando Wilson, que quería su nuevo orden mundial con justicia y democracia para todo. Orlando, eso, que quería más territorios para Italia. Pero al final, por ejemplo, Dalmacia, que es Croacia y Eslovenia, se la dieron a Yugoslavia en vez de a Italia. Bueno. Y entonces pues llegué a decir que al final pues decidieron que Alemania tenía que aceptar su culpabilidad para poderle obligar a pagar. Así que incluyeron una cláusula culpando a Alemania para pagar todas las pérdidas y daños. El 7 de mayo del 19, la delegación alemana que va a buscar el tratado, esperando que este fuera justo, confiando en Wilson, una vez que lo leen, les horrorizó lo que leyeron. 440 partidas culpándolo. Los alemanes protestaron vehemente, sobre todo por el artículo que asumían la culpabilidad de la guerra. Wilson dijo que se justificaba por la manera que Alemania había llevado la guerra y, como presidente de Estados Unidos, pues, quería que los préstamos le fueran pagados. Dijo: es bueno que los términos sean tan duros para que Alemania sepa lo que significa una guerra injusta. Si los alemanes se niegan a firmar, debemos reiniciar la guerra. Por tanto, Alemania firmó el 28 de junio del 19 en el Salón de los Espejos en Versalles, ¿no? El tan archifamoso Tratado de Versalles. 5 años justos después de Gavrilo Princip, ¿no? Del asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo. 5 años justos. La idea de que cada pueblo debe gobernarse a sí mismo no se aplicó fuera de Europa, y el imperialismo siguió siendo tolerado, además de la esfera de influencia, ¿no? De los acuerdos Sykes-Picot, ¿no? Aquellos acuerdos donde se repartieron Oriente Medio entre Francia e Inglaterra. Wilson alcanzó su gran objetivo, la Liga de Naciones, ¿no? El antecesor de la ONU.
Los alemanes pagaron muy poco en cuanto a indemnizaciones y la Liga de Naciones estaba impotente para obligarles a pagar. Aunque yo también tengo entendido que han estado pagando hasta hace poco. Entonces esta pregunta se la he hecho también al amigo Kratos. Bueno, tenemos aquí lo de los casos curiosos, pero todavía creo que no es el momento, que llega hasta aquí. Los términos de Versalles dejaron a algunos alemanes, como el futuro nazi Rudolf Hess, carcomidos por el resentimiento, con consecuencias desastrosas. No paraban de pensar en la venganza. Muchos hombres murieron en las últimas horas de la guerra macabra. O sea, una macabra suerte, ¿no? Morir a lo mejor a las 11 menos cuarto. Hay un caso por ahí que murió justo a las 11 o a las 11:05. Sus cartas tardaron mucho en llegar. Lloyd George se arrepentía de tantas batallas ganadas, porque claro, ¿a qué precio? ¿No? Cuando vio todas las filas de cruces de los campos de muertos. También se preguntaba si no se habían pasado en Versalles. Claro, porque lo mismo se habían pasado. Ferdinand Foch decía que se habían quedado cortos y que esta paz duraría 20 años, y acertó. En Verdún, un mausoleo lleno de millones de huesos de soldados desconocidos. Nadie sabe cuántos civiles murieron en el frente este, en la huida del pueblo serbio, en el genocidio armenio, Francia, Bélgica ocupada. Luego tenemos también el caso en el 18 de la gripe española, 20 millones de muertos, yo tenía entendido 50, que azotó, yo creo que la trajo un soldado americano. Se llama española pues porque España fue la única que no la censuró y daba noticias de ella. Entonces esto de 20 millones, yo tengo entendido 50. Luego, claro, aparte de que la pudiera traer las fiebres, pero claro, las condiciones de las trincheras, de ratas, esto, lo otro, pues eso tampoco ayudaría mucho. Bueno, 20 millones de heridos en la Primera Guerra Mundial, 6 millones mutilados, denominadas caras rotas. A algunos les ponían máscaras con forma humana, luego muchas ortopedias, piernas, brazos, víctimas de neurosis de guerra, nadie sabía qué hacer. Monumentos al soldado desconocido por todos los sitios. Claro, ya empezaron nada más que a pensar, a buscarle sentido a la guerra, ¿no? Que no lo tenía ninguno, pero defensa contra la agresión, amor a la patria. Alemania, por ejemplo, también el 27 hace su gran monumento en Tannenberg, en conmemorar la victoria, un gigantesco monumento para conmemorar la victoria en el 14 sobre los rusos. La inauguró Hindenburg. Ese monumento sería en la Prusia, ¿no? En lo que es hoy Kaliningrado, pero creo que luego lo destruyó Stalin. Los aliados se apropiaron de los valores de justicia y a los poderes centrales les dieron el de agresión. Las décadas siguientes se dedicaron a buscarle sentido, el sentido que no tiene, a la guerra. Y eso, que pasamos de imperio central, o sea, de imperio a naciones-estados. Bueno, pues es posible que la guerra se hubiera perdido, pero los muertos fueron proclamados héroes. La lucha en sí misma era honrada. Se aprende a defender una causa y a morir por ella. La Primera Guerra Mundial había alcanzado su primer gran objetivo de frenar el militarismo alemán y austriaco. De momento, claro. Hizo que Europa
pasara de la era de los imperios a los estados-nación. Les dio a los pueblos del este de Europa su independencia, dio su sentido de identidad nacional a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ayudó a Rusia a ser el primer estado comunista del mundo y pasó a Estados Unidos como primera potencia mundial. Las ideas por las que los hombres habían luchado, democracia, liberalismo, fe religiosa, nacionalismo, pero la Primera Guerra Mundial resolvió pocas injusticias por las que se libró, ¿no? Seguimos con consecuencias no resueltas en Oriente Medio, los Balcanes e Irlanda. Bueno, los Balcanes e Irlanda se ve que cuando se hicieron estos documentales, porque Irlanda más o menos está resuelto. Los Balcanes también, aunque ahora está habiendo rescoldos ahí con los serbios kosovares. Bueno, estos dos últimos... Tampoco fue la guerra que puso fin a todas las guerras, como creían. Le dejó un terrible mensaje al mundo, que la guerra puede provocar cambios, por ejemplo, de frontera. Puede satisfacer ambiciones y la guerra puede dar resultados. Bueno, vamos a ver corriendo tres casos curiosos. Como digo, se formó la Gran Rumanía, pero vamos a verlo aquí. Vamos a ver, el caso curioso, los Balcanes, Italia y algo de España. Rumanía neutral en agosto del 14, ¿no? Parece que estuvo 2 años negociando, ¿no? Lo que decía la reina María, que le llegaban ofertas de los dos lados. Los imperios centrales le ofrecían expandirse al este, ¿no? Como por ejemplo Moldavia. Y los aliados, pues Bucovina, Transilvania, del imperio austrohúngaro y el Banato. Y en agosto del 16 entra en guerra con los aliados. Primero Rumanía entra en Transilvania, pero Bulgaria, como ya había entrado en el 15 como socio alemán, va allí y lo frena. Y también se le abre el frente del Danubio, ¿no? En Dobruya. O sea que Rumanía entró con mucha alegría, entra en Transilvania, pensaba que la iba a conquistar, pero va Bulgaria, la frena y también entra por el sur. Expulsan a los rumanos de Transilvania, ¿qué será esto, macho? A los maros. Incluso ocupan los alemanes, joder. Los alemanes expulsan a los rumanos de Transilvania, incluso ocupan Valaquia. Y el gobierno rumano se refugia en Moldavia. El duro invierno y los rusos fueron los que frenaron a los alemanes y al imperio austrohúngaro. En mayo del 18, Rumanía era una colonia ocupada por los imperios centrales. Pero cuando Bulgaria pide la paz, asediada por la ofensiva aliada, ¿no?, de Macedonia, entonces provoca que Rumanía, el 18 de noviembre, un día antes del armisticio, entra en guerra y recupera Transilvania, Bucovina, el Banato, creo que Moldavia y Dobruya de Bulgaria. Pues eso, la Gran Rumanía es un caso curioso. Ahí se formó. Llega a participar en la Conferencia de Paz de París. En Dobruya era rumana desde 1878, aprovechando la guerra ruso-turca, ¿no?, que el imperio de los zares y el imperio otomano en el 1860 por ahí, tuvieron una guerra y ahí se aprovechó Rumanía para coger Dobruya, todo el sur que tienen. Firmaron el Tratado de Trianón en Alba Iulia, que reconoce el referéndum de los transilvanos y el Banato, en el que optaron por pertenecer a Rumanía. Hoy en día están totalmente integrados. El 27 de marzo del 18, el Consejo del país en Moldavia
recuperan Moldavia con la caída del Imperio ruso. O sea que mientras Lenin gana su guerra civil, hay un momento en que Rumanía recupera Moldavia. Se incorpora a la Sociedad de Naciones, Rumanía, y ahora nos vamos a los Balcanes. Los Balcanes estaban los eslavos del sur, que estaban ocupados por el Imperio Otomano, como Serbia, Bosnia, Bulgaria, los del norte, Croacia, Eslovenia. En el 12 y el 13 es la primera guerra de los Balcanes, donde le arrebatan los territorios al Imperio Otomano, el sur de Serbia y Macedonia. Se forma el reino de los serbios, croatas y eslovenos, con Alejandro I de rey. El 18 al 21 el rey, monarquía parlamentaria, después monarquía absoluta, del 29 al 34. Yug Sur, Eslavia, eslavo. Hay grupos nacionalistas, y todo lo que hemos visto, claro. Y ya tengo que dejarlo, pero voy a gastar un minuto porque si no... Italia, con Giuseppe Garibaldi en el 860, hace la Unión Italiana. No, sabéis que Italia lleva 2 días de historia, de unificada, que es el Resurgimiento. Que todo menos la de estos pontífices del Papa. Con Víctor Manuel, febrero del 61, que es rey de Italia. Italia tiene la ayuda de Prusia, que está le ayuda a Prusia, que está en conflicto con Austria. Por lo que se ve, claro, los franceses tienen ocupados los terrenos pontificios y los alemanes le ayudan a los italianos a recuperarlos, pero se tienen que ir cuando la guerra franco-prusiana y ya los dejan solos. Entonces ya, recuperaron los estados pontificios y acaba aquí el resurgimiento de Italia. Italia, al ser poco influyente, pues no le dan nada, porque había pedido media África y le dieron un trocito de Eritrea, Abisinia, que resistió, o sea que no la pudo, y Somalia. En el 1912 la guerra italo-turca, en África llegan a conseguir Trípoli. La Primera Guerra Mundial, Italia, fijaros el caso curioso, era socio de Alemania, que le había ayudado, pero argumentando que el tratado era defensivo, se mantuvo neutral cuando empezó, hasta la jugosa oferta de los aliados. Entonces pasa a los aliados. Pierde Caporetto, pero después recupera el Véneto. Había pedido Dalmacia, que es Croacia y Eslovenia, y en vez de dársela a Italia, se la dan a la naciente Yugoslavia. Y a partir ya de aquí, pues ya llegaría Mussolini con las camisas negras, el partido político, la marcha a Roma, y que tuvo que ceder el rey, le da el gobierno, en fin, se ganó a la iglesia y todo el resto. Pues bueno, ya, pues nada, aquí hemos acabado y nada. Ha sido una gran aventura esto de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, porque aquí es que se forja todo. Esto ya a partir de aquí ha sido un no parar. Y nada, pues ahora no sé, descansaré hasta que me piense el siguiente proyecto. Haré algunos chiquititos y venga, chao, chao.